Bueno, ahí voy a poner el texto que vamos. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pertenece a la primera clase virtual y vamos a trabajar con un texto de Guillermo Cepeda de Castillo se llama América Hispánica. Los dos primeros capítulos, uno es comienzos de la expansión europea y el otro se llama Las Indias Occidentales. Eh, Y bueno, a empezar primero trabajando diciendo quién es Guillermo, Guillermo Cepeda de Castillo. Bueno, es un historiador español que, que falleció en el año 2006 y es egresado de la Universidad de Sevilla y una ciudad donde hay un archivo muy importante que es el Archivo General de Indias. Y bueno, es ahí donde él se especializa en lo que son los estudios americanos. El capítulo uno, que es comienzo de la expansión europea, empieza diciendo, bueno, que cuando España o Europa se encontraba durante la Edad Media, ¿no? La Europa occidental era marginal y periférica al lado de una civilización muy importante que era la civilización islámica, donde surgen los aportes, en realidad es intermediaria, ¿no? De los inventos chinos y llegaron, gracias al Islam, a Europa los inventos como la brújula, la pólvora, la imprenta y muchas otras cosas más. Y bueno, en esta primera expansión comercial comienza diciendo que las cruzadas, ¿no? Especialmente la primera cruzada, que es que logra conquistar Jerusalén de los musulmanes. Ustedes saben muy bien que el Islam se había expandido por todo lo que es hoy el Cercano Oriente, entre ellas Jerusalén, que era una ciudad muy importante para la religión cristiana, la católica. Entonces, las intenciones de los reinos cristianos eran recuperarla. Entonces, se armaron cruzadas, ¿no? Que eran guerras santas, que tenían la intención de recuperar esos santos lugares. Y en la primera cruzada se logra establecer un reino cristiano en Palestina, en Siria, y, y bueno, este duró igual hasta 1187 cuando fue reconquistado por los musulmanes a las órdenes de Saladino. Y desde ese momento nunca más se pudo recuperar, estos reinos cristianos pudieron recuperar Jerusalén. Sin embargo, algo importante que surge a partir de las cruzadas es el trazado de una ruta comercial importantísima entre Europa y el Extremo Oriente. Y bueno, y en este comercio existente de las cruzadas, estamos hablando del siglo XI, la primera cruzada, era un comercio de productos caros y de lujo, ¿no? Como por ejemplo la porcelana fina, eh, las alfombras persas, y algo muy importante eran las especias, ¿no? Que les daban gusto a las comidas y además las conservaba y era muy requerido por, eh, por Europa en ese momento. Y una de las principales ciudades italianas portuarias y comerciales fue Génova, ¿no? En el norte de Italia, y sus navegantes se fueron distribuyendo por diferentes puertos del Mediterráneo y así llegaron a los puertos ibéricos, ¿no? Cuando digo ibérico estoy hablando de España y Portugal. No solamente llegaron los comerciantes y navegantes genoveses, sino llegaron las técnicas mercantiles, las financieras y obviamente las navales. Entonces, en las ciudades portuarias españolas y portuguesas comenzaron a alterar culturalmente a sus poblaciones, ¿no? Porque consideraban que el comercio podía ser una buena oportunidad para hacer buenos negocios. Después el texto empieza hablando de España, ¿no? Que tenía una particularidad sobre la expansión territorial en su propio territorio. España había sido ocupada por el Islam y entre el siglo VIII y el siglo XV vivió lo que se llama la Reconquista, ¿no? La reconquista de su propio territorio, siendo la guerra
el principal herramienta de ascenso social. Entonces la reconquista española era considerada como una cruzada, ¿no? Pero, y la frontera no solamente era una frontera de guerra, también fue un intercambio, fue un territorio de intercambio comercial y cultural. Entonces, yendo a las exploraciones del Atlántico, el texto después empieza diciendo que los primeros en navegar por el Atlántico fueron los vikingos, ¿no? Que venían ya del norte de Europa y quienes inclusive llegaron a América 500 años antes que Colón. Sin embargo, obviamente no lograron establecerse. Pero a fines del siglo XIII, los navegantes genoveses y catalanes que estaban distribuidos por todos los puertos del Mediterráneo comenzaron a navegar el Atlántico, pero muy cercanos a la costa, ¿no? Y eso tiene que ver con la navegación. Voy a buscar, yo había juntado una foto de, eh, de barcos, no lo tengo acá, pero en un segundito. Bueno, no puedo bajar esto, bueno, no importa. Había tenido una foto de unos barcos, pero ustedes pueden buscarlo en internet, es decir, la navegación típica del Mediterráneo era la galera, ¿no? Que dependía, era un barco fino y largo, que dependía de remos, y obviamente servía para aguas tranquilas como el Mediterráneo. Y ese tipo de navegación resultaba muy frágil para el Atlántico. Había otro tipo de barcos, que eran los barcos del Mar del Norte y del Cantábrico, que eran más cortos y más anchos, ¿no? Que lo que fue después la galera, ¿no? La galera es el resultado de estos dos tipos de navegaciones, ¿no? La del norte, del Cantábrico y el Mar del Norte, que era este barco más pesado, más lento, y la vieja galera. Entonces, de ahí se fue mejorando, ¿no? Estos navegantes portugueses y castellanos y crearon las calaveras, ¿no? Que era un barco que llegó a alcanzar 21 metros de largo y 7 de ancho, ¿no? Y obviamente era un tamaño propicio para hacer largas travesías, lo que se necesitaba. Es más, se mejoró ese barco a fines del siglo XV y surgió la nao, ¿no? Que era capaz de cargar el doble que una carabela. Entonces, con estas naves, con la brújula, con el astrolabio y un pergamino y un compás, y obviamente un piloto experimentado, ya estaban aptos eh, para realizar las travesías. Entonces, con estos conocimientos empezó una competencia entre lo que son los portugueses y los españoles en la exploración del Atlántico en las costas de África. Aunque los españoles comenzaron con la ocupación de las Islas Canarias, vamos a ver si vamos a ver si podemos buscar un mapa, pero en un segundito, eh, pero no puedo checar esto. Un segundito. Acá tengo. A ver. No, perdón, ¿eh? Ahí va. Vamos a poner un mapa, así se ve mejor la visualización. Entonces ahí se ve, ¿no? Entonces miren acá. Las Islas Canarias quedan en- acá en pleno Atlántico, muy cercano a la costa africana. Bueno, y obviamente los españoles comenzaron a la ocupación de las Islas Canarias. Eh, Esperen un cachito. Bueno, ahí está, seguimos porque se me había trabado algo. Entonces yo decía que aunque los españoles habían empezado la ocupación de las Islas Canarias, voy a poner de nuevo el mapa.
Perdón que no lo hice antes, pero un cachito. Esto es así. Ahí va. Los españoles, entonces dijimos, habían ocupado las Islas Canarias, ¿no? Eh, los portugueses lograron ocupar la isla Madeira, las Azores y Cabo Verde. A ver si lo podemos ver en el mapa. Es, acá tenemos la isla de Cabo Verde, que queda más al sur. Estas que están acá, estas que están acá son las Islas Azores y esta que está acá chiquitita es la isla de Madeira. Por lo tanto, los portugueses de alguna forma habían monopolizado la navegación de las costas africanas gracias al impulso de un rey muy importante que era Enrique el Navegante. Entonces, ustedes fíjense acá en el mapa, las Islas Canarias ocupadas por los españoles, las Islas de Madeira, esta chiquitita que está acá, las Islas Azores y las Islas de Cabo Verde ocupadas por, por los portugueses. Ven que sacó el mapa, o si no, va a ser muy. Así nos vemos las caras. Bueno, entonces, mientras los castellanos ocupaban su tiempo y sus energías en la conquista de las Canarias, ¿no? Porque fue difícil conquistarla por las poblaciones nativas existentes, los portugueses comenzaron a establecer relaciones comerciales a través del trueque con sociedades africanas en las costas africanas y obtenían oro en pequeñas cantidades. Instalaron puestos comerciales en las costas africanas que le dieron el nombre de feitorías, generalmente eran puestos fortificados, y en la ocupación de Madeira, Azores y Cabo Verde, el rey obtenía derechos de soberanía y se reservaba cierta participación en las ganancias económicas y a las tierras conquistadas el rey las otorgaba con carácter hereditario a capitanes, ¿no? Soldados que iban a ocuparlas en compensación de sus gastos y los esfuerzos. Entonces, estos capitanes obtenían de la corona poderes delegados como para administrar justicia, recaudar tributo, mantener el orden y todo eso que necesita. Este tipo de delegación que hacía la corona de funciones económicas y colonizadoras eran tradicionalmente usadas en la península hasta que los reyes pudieron disponer de una burocracia estatal numerosa, ¿no? Mientras tanto tenía que delegar esos poderes a personas. Esto mismo hizo España con la conquista de América, después lo vamos a ver. Entonces, los portugueses en la segunda mitad del siglo XV comenzaron a establecer colonias en las islas ocupadas y siguieron remontando hacia el sur, ¿no? En búsqueda del camino a Asia, que finalmente Bartolomé Díaz dobló el Cabo de Buena Esperanza y en 1797 Vasco de Gama llegó a la India. Esperen que pongo de nuevo el mapa, así vemos lo que estamos diciendo. Muy interesante visualizar todo espacialmente. Entonces, miremos este recorrido portugués de llegar a Cabo de Buena Esperanza en 1522 y luego llegó acá a la India en un principio. Este en realidad es el recorrido de Magallanes que después vamos a ver, pero los portugueses lo que hicieron fue circunnavegar África, ¿no? Recalando acá en la India y estableciendo el monopolio del comercio entre Oriente y el Occidente, ¿no? Circunnavegando lo que es la- el continente africano. Entonces, siguiendo con esto, podemos decir que Portugal, y esto lo dice el autor, lo que hace es ganar la primera partida, ¿no? Pero España podía darlo vuelta con una sola posibilidad, que era navegando hacia el oeste, ¿no? Apostando obviamente a la felicidad de la tierra, que ya esos conocimientos existían. Entonces los reyes católicos arriesgaron dinero, hombres y tres calaveras, ¿no? A un comandante navegante que era Cristóbal Colón, a una travesía que era casi difícil de concretar.
¿no? Siendo lo más complicado, decía el texto, era hallar la ruta de regreso, ¿no? Porque ir, quizás se podía ir, pero el problema era cómo volver. Y el texto hace alusión a que Colón tenía cierto conocimiento, ¿no? Porque no hay pruebas que lo pueda, no hay pruebas documentales de esto, pero el texto decía que había como un mito, entonces que Colón encontró en la isla de Madeira un náufrago, ¿no? Que vino de las Antillas. Entonces Colón tenía cierto conocimiento de una ruta que podría llegar a un lugar desconocido para él, pero que quizás era muy cercano a donde querían llegar los españoles, que era a la India. Entonces, efectivamente, en 1492, como todos saben, Colón llegó a las islas del Caribe, creyendo que, él siempre creyendo que había llegado a algún lugar de la India. Entonces, volviendo al texto, volviendo al mapa, vamos a volver al mapa, fíjense, a ver si encuentro. Acá está, miren, esta es la galera, ¿no? Llena de remos, finita, angosta, que era propicia para navegar el Mediterráneo, pero la cantidad de hombres necesarios hacía imposible aprovisionarla para largas travesías. Acá tenemos las calaveras, ¿no? Que fue el desarrollo de la navegación. Esperen que esto no tiene nada que ver. A ver, acá está. Acá tenemos los viajes de Colón, ¿no? Ahí se ven marcados los cuatro viajes de Colón, pero bueno, sigamos con el relato, eh, lo que dice el texto y queda muy poquito. Entonces, Colón, como dice ahí, como dije anteriormente, realizó cuatro viajes entre 1492 y 1504, reconociendo varias islas del Caribe y las costas de América del Sur, ¿no? Que los españoles llamaron tierra firme, y recién en 1513 Vasco Núñez de Balboa descubrió que había un océano del otro lado, no por el istmo de Panamá, y eso despertó el interés de descubrir el pasaje interoceánico, ¿no? Para llegar luego a las Indias, verdaderamente. Entonces, ahora, como dijimos en la clase anterior, el nombre del continente fue las Indias Occidentales, que decían los españoles, luego se empezó a llamar Nuevo Mundo, hasta América, ¿no? En honor al cartógrafo Américo Vespucio, que fue por primera vez, entendía que esas eran tierras que nada tenían que ver con Asia. Entonces el pasaje interoceánico se logró con la expedición que partió en 1519 al mando de Hernando de Magallanes. Vuelvo de nuevo al mapa, pero un cachito. Eh, este es el de Colón. Entonces, el mapa, a ver si lo veo acá, acá está. Entonces, en 1519 parte esta expedición de Hernando de Magallanes, como pueden ver, va costeando el contorno de América del Sur, lo que es el Río de la Plata. Ya el Río de la Plata había sido descubierto anteriormente por Solís, y se lo consideraba el río de Solís, donde había encontrado la muerte. Se siguió navegando hacia lo que es América del Sur, y cuando se encontró con el estrecho de Magallanes, el que lleva su nombre, remontó por el Pacífico, llegó a las Filipinas, donde muere por las poblaciones indígenas autóctonas Hernando Magallanes, y el viaje lo sigue Sebastián Elcano, ¿no? Por acá, por esta ruta. Y esta ruta, que era obviamente monopolizada por los portugueses, generó problemas entre las dos coronas, porque ya había habido un acuerdo, ¿no? Un acuerdo papal, que es el Tratado de Tordesillas, que dividía las tierras que debían ser conquistadas por los españoles y las que habían sido o deberían ser propiedad de la corona
portuguesa. Entonces, el pasaje interoceánico se logró, como decíamos, con la expedición de Magallanes, una expedición que tardó 2 años, y es la primera vez que se logró circunnavegar la Tierra, es decir, se la navegó alrededor. Entonces, como decía anteriormente, este viaje no se pudo repetir, ¿no? Porque entró en conflicto con este Tratado de Tordesillas que le había dicho anteriormente, pero España solamente conservó las islas de Filipinas, ¿no? Que fue una colonia hasta 1898 inclusive. Entonces, eh, hasta acá, esto es el capítulo 1, muestra todo eso. Entonces, yo en el capítulo 2 sería importante que ustedes puedan leer ambos, pero en el capítulo 2 vamos a dejar una actividad, ¿no? Que yo pensé algunas preguntas, por ejemplo, las tengo anotadas acá, yo se las digo, y por ejemplo, dice el capítulo, después esto lo voy a anotar igual, el capítulo 2 denominados Indias Occidentales, hace referencia a que Castilla y Portugal no podían ser más que intermediarios entre las colonias americanas y su verdadera metrópolis. Entonces pregunto, ¿por qué dice esto y qué regiones eran los principales destinos comerciales? 2. Explique las diferencias organizativas de la conquista entre la llegada de Colón hasta 1499 y cómo fue a partir de ahí. ¿Qué tipos de indígenas encontraron los primeros conquistadores? ¿Cómo los caracterizan, ¿no? ¿Cómo los caracterizaban? ¿Y por qué dice que había una distancia cultural insalvable? Realiza un escrito relacionado con los siguientes conceptos: repartimiento, guerra justa y encomienda. ¿Cuál era su funcionalidad? ¿Cuál es la principal causa de extinción masiva de los indígenas de las Antillas? Ustedes tienen que fundamentar ahí. ¿Y cuáles eran las principales autoridades políticas durante las primeras conquistas? Estamos hablando de ahí de las Antillas, ¿no? Del Caribe. ¿Y cómo estaba constituida la ciudad antillana con la entrada de los conquistadores? Bueno, estas preguntas que también las voy a anotar para que ustedes les sirvan de guía para que cuando nos encontremos empecemos a hablar sobre el tema y sobre esto, sobre este video que ustedes han visto. Bueno, eso es todo. Espero que les sirva el video. Nos vemos el otro martes.